Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Clarita del Rosario Pinedo Marín y en esta oportunidad yo les hablaré sobre el conductismo. Actualmente la psicología incluye una gran variedad de orientaciones teóricas, comparables con la ideología política o las creencias religiosas. Las seguimos en la psicología nos suponen una dirección más a la conducta que nos conduce a tener cierto comportamiento en nuestra vida y en la manera de cómo nosotros nos desenvolvemos. Los conductistas priorizaron lo objetivo sobre lo subjetivo. Los vínculos de estímulos y respuesta en la conducta y los refugios y castigos son parte del estudio de su teoría desarrollados en sus diversos tipos. El conductismo es el intento más ambicioso y tenaz en la historia de la psicología de fábricas. Es todo un sistema científico basado en la objetividad con un proyecto de mejorar su aplicación eficaz y comprobada. El conductismo es una rama de la psicología que estudia al comportamiento y a la conducta del ser humano e incluso de los animales a través de la experimentación. El conductismo también es conocido como conductivismo. El conductismo no estudia los estados mentales. Establece que el aprendizaje deriva un gran cambio en la conducta. La conducta es un fruto de las experiencias aprendidas, no de los factores innatos. Esto quiere decir que nuestro comportamiento va mejorando de acuerdo a las experiencias que vivimos en nuestro día a día. El conductismo promovía la relación con las investigaciones de humanos y animales y el acercamiento de la psicología con ciencias naturales, como la física, la química y la biología. Entonces decimos que el conductismo aportó mucho a la psicología actual. La conducta es un fruto de experiencias aprendidas, no de factores innatos. Implementa el método experimental. Establece que los estímulos producen respuestas, por ello forman una relación causal. Niega la existencia de la mente. Estudia los diferentes comportamientos que están sujetos a las leyes de comportamiento. Determina que las conductas están compuestas por respuestas que se pueden analizar objetivamente. Gracias. A principios del siglo XX, la psicología era una ciencia joven. Las dos escuelas más importantes de pensamiento eran el estructuralismo y el funcionalismo. El estructuralismo utilizaba el método de la introspección, lo que muchas veces lo alejaba del verdadero desarrollo importante de lo que esa ciencia se refiere. El funcionalismo tenía un enfoque demasiado general de las cosas. En contra de estas orientaciones, el conductismo surgió para convertirse en la principal disciplina psicológica. John Brothers Watson, quien es el padre fundador y defensor del conductismo, creía y consideraba que las escuelas del pensamiento y los métodos de investigación de esos tiempos que manejaban el concepto de mente eran muy poco científicas. Para él, el material que los psicólogos debían investigar ahora era la conducta, ya no la mente, porque la introspección era un método muy poco confiable, que partía de la idea de que el aprendizaje es un proceso. El conductismo ya se había iniciado con las investigaciones de Ivan Pavlov, fisiólogo ruso que a comienzos del siglo XX realiza un estudio de estímulos y respuestas connaturales o incondicionales. Pero es en 1913 donde se considera el nacimiento del conductismo, cuando Watson publica un artículo llamado La psicología vista o tal como la ve el conductista. En ella él afirma que el estudio debe concentrarse en la conducta, en lugar de los estados mentales y otros conceptos como conciencia o mente, que no podían ser analizados de manera objetiva. Que todos los seres humanos nacemos como una tabula rasa o una pizarra vacía, la misma que se va llenando a través de los años mediante la experiencia. Esa experiencia va llenando nuestra mente de mucho aprendizaje.
y ese aprendizaje proviene del entorno en el cual nosotros interactuamos. Eso va formando asociaciones adaptativas a uno mismo, y es por eso que nos dice que el ser humano no tiene voluntad innata y siempre está bajo condiciones. En 1901, Ivan Pavlov fue el primero en estudiar los reflejos y los estímulos condicionados y en determinar lo que hoy por hoy se conoce como condicionamiento clásico, un concepto muy importante y fundamental en el estudio del conductismo. Bueno, en él expresa que cómo se modifican las conductas humanas y animales con el empleo de diversas técnicas. Ivan Pavlov describió por primera vez el sistema de aprendizaje asociativo, que se basa en el comportamiento de los animales con una secuencia estímulo-respuesta. Años más tarde, exactamente en 1920, Watson siguió los ideales de Pavlov, realizando experimentos empíricos guiándose en la teoría del condicionamiento clásico. Uno de los experimentos más famosos y a la vez controversiales es el del pequeño Albert y el ratón. ¿Qué pasó acá? Watson, junto a su ayudante Rosalia Rayner, consiguieron crear una fobia a un bebé de 11 meses hacia los ratones. Este caso demostró que la conducta humana no solo es predecible, sino también es modificable. Los miedos son transformados en estímulos similares y nos muestra cómo la conducta también puede ser corregida. Asimismo, en 1930, Skinner determinó que las conductas son el resultado de un condicionamiento operante, teoría que ya había sido propuesta años anteriores por Edward Thorndike. Skinner describió los procesos que acompañan a las conductas voluntarias y los representó en diversos experimentos. Uno de los experimentos más famosos y mundialmente conocidos es el de la caja de Skinner, donde experimentaba tanto con palomas como ratones y se caracterizaba por contener algún tipo de mecanismo que garantizaba a que el animal adquiría un alimento. El alimento era un estímulo. Declive a partir de los años 50, coincidiendo con el auge de la psicología cognitiva. El cognitivismo es un modelo teórico que surgió como reacción al énfasis radical que presentaba el conductismo, en lo que se manifestaba en la conducta, dejando al lado la cognición. La inclusión progresiva de estas variables intervinientes en los modelos conductistas favoreció en gran medida el cambio de este paradigma. Todo esto... Hola compañeros, mi nombre es Daniela Pérez Guzmán y en esta oportunidad les voy a hablar de los tipos de conductismo. Principalmente tenemos el conductismo clásico. Este tipo de aprendizaje es que implica respuestas automáticas o reflejas, no conductas. Se denominó condicionamiento clásico a la creación de una conexión entre un estímulo nuevo y un reflejo ya existente. El condicionamiento clásico sentó las bases del conductismo, una de las escuelas más importantes de la psicología, y nace como consecuencia de los estudios de Pavlov, un psicólogo ruso que se interesó por la fisiología de la digestión, especialmente en los reflejos de salivación en perros. El condicionamiento clásico también se denomina modelo estímulo-respuesta, asociados como ER. Los resultados de sus investigaciones le valieron a Pavlov el premio Nobel en 1904. En el proceso, diseñó el esquema del condicionamiento clásico a partir de sus observaciones, en las cuales tenemos el EI, el estímulo incondicionado, que es un estímulo de manera automática que provoca una respuesta del organismo. La respuesta incondicionada, la RI, es la respuesta que ocurre en el organismo de manera automática cuando está presente un estímulo incondicionado. Para Pavlov sería, por ejemplo, la cantidad de saliva que el perro segregaba cuando se le presentaba la comida. También tenemos el estímulo neutro, EN. Es un estímulo que cuando está presente en el medio no provoca ningún tipo de respuesta en el organismo. Cuando un estímulo neutro se ha asociado temporalmente con un estímulo incondicionado, este pasa a ser estímulo condicionado, ya que es capaz por sí mismo de provocar una respuesta parecida a la que provocaba el estímulo incondicionado. La respuesta condicionada, la ER, es la respuesta que aparece al presentarse solo el estímulo condicionado.
Para Pavlov sería, por ejemplo, la cantidad de saliva que segregan los perros cuando se les presentaba solo el estímulo auditivo o visual. El conductismo radical es uno de los principales desarrollos teóricos del conductismo, a partir del cual han surgido diferentes corrientes neoconductistas. El conductismo radical considera que, aunque el condicionamiento clásico es una explicación válida para entender las reacciones hacia un estímulo concreto, no es suficiente para explicar nuestro comportamiento respecto a él. Es por ello que Burroughs Frederick Skinner, principal autor y desarrollador de este tipo de conductismo, consideró y defendió que la conducta humana no estaba causada únicamente por la asociación estímulo-respuesta, sino que la raíz de la conducta se encuentra en el efecto o las consecuencias que los propios actos tienen sobre nosotros mismos. La mente y los procesos intelectuales son considerados como elementos existentes, pero no resultan explicativos de la conducta y su estudio resulta improductivo. Para Skinner y el conductismo radical, la conducta y su persistencia o modificación dependen de lo que ésta puede provocar. Si una conducta tiene consecuencias favorecedoras para nosotros, tenderemos a repetirla a menudo de manera que obtengamos el beneficio en cuestión con más frecuencia. Si por el contrario, la conducta tiene como consecuencia que suframos un daño, la haremos con menos frecuencia o la inhibiremos. Ahora hablaremos sobre el interconductismo o conductismo de... Tenemos a James Watson. John Brodus Watson, conocido también como el padre del conductismo, nació el 9 de enero de 1878 en Greenville, Carolina del Sur, y falleció el 25 de septiembre de 1958 en la ciudad de New York. Se graduó de la Universidad de Chicago en el año 1903. Su disertación, Animal Education and Experimental Study on the Physical Development of the White Rat Collared with its Nervous System, es el primer documento moderno científico que nos explica acerca del comportamiento de la rata blanca. Bueno, en ese documento, James Watson trata de explicarnos la relación entre la mielinización cerebral y la capacidad de aprendizaje de las ratas durante su desarrollo biológico. Bueno, James Watson pasó varios años de su vida en la Universidad de Johns Hopkins realizando investigaciones acerca del inputs sensoriales, el comportamiento y el aprendizaje de las aves. En el año de 1920 fue invitado a abandonar su cátedra debido a los rumores sobre una supuesta relación que mantenía con su asistente, la señorita Rosalie Rayner, para posteriormente empezar a trabajar para la empresa Thomson, hecho que fue ampliamente criticado por sus colegas de aquella época. Bueno, James Watson propuso un ambicioso programa de investigación que hacía hincapié a la recolección de datos mediante experimentos muy bien diseñados. La finalidad de esta ciencia era poder predecir respuestas frente a estímulos determinados, psicología que se le conoce como la psicología del estímulo y la respuesta. El conductismo de Watson tiene dos objetivos específicos, que es predecir las respuestas, conocimiento de estímulos, y predecir los estímulos conociendo la respuesta. Como segundo representante tenemos a Iván Petrovich Pavlov, que nació en Riazor en el año de 1849 y falleció en San Petersburgo, Rusia, en el año de 1936. Fisiólogo y premio Nobel ruso, conocido por sus estudios sobre el comportamiento reflejo. Sus experimentos más conocidos, que realizó en el año de 1889, demostraron la existencia de reflejos condicionados y no condicionados en los perros, que influyeron bastante en las teorías psicológicas conductistas fisiológicamente orientadas durante los primeros años del siglo XX. El condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano es un tipo de aprendizaje asociativo que fue demostrado por primera vez por Iván Pavlov. Esta teoría trata de explicarnos que las personas aprenden por asociación de las cosas que les parecen agradables y significativas con otras que inicialmente no nos parecen ni agradables ni significativas, pero que lo llegan a hacer a través del condicionamiento. Frederick Skinner nació en Susquehanna en el año de 1904. En el año de 1931 recibió su doctorado en la Universidad de Harvard. En el año de 1938 publicó su primer libro, La conducta de los organismos. Y en el año 1948, tras un breve periodo en la Universidad de Indiana,
se estableció en Harvard. Frederick Skinner, influido por la teoría de reflejos condicionados de Pavlov y por el conductismo de Watson, creyó que era posible explicar la conducta de los individuos como un conjunto de respuestas fisiológicas condicionadas al entorno, y se entregó a las posibilidades del control científico de la conducta mediante técnicas de refuerzo. En los experimentos más célebres de Frederick Skinner se encuentra el del adiestramiento de la paloma para jugar al ping-pong, o también conocida como la caja de Skinner, utilizada hasta el día de hoy también para el condicionamiento de los animales, o el diseño de un entorno artificial específicamente pensado para los primeros años de vida de las personas. Para concluir y en resumen, el condicionamiento operante planteado por Frederick Skinner se basa en ejecutar control en la conducta de un organismo en un cierto ambiente. Edward Lee Thorndike nació en Williamsburg en el año de 1847 y falleció en 1949. Fue un psicólogo pedagogo estadounidense considerado uno de los pioneros en la teoría del aprendizaje. Estudió en la Universidad de Wesleyan, donde se licenció en el año de 1895. Es también considerado antecesor de la psicología conductista estadounidense. Sus principales aportaciones fueron el aprendizaje por ensayo y error, la ley del efecto, la inteligencia emocional y el conductismo. Hola a todos, mi nombre es Bruno Fabricio Barcia Ferreira y yo les hablaré sobre el conductismo en la educación. La escuela psicológica llamada el conductismo propone que la base fundamental de todo proceso de enseñanza-aprendizaje está dado por un reflejo condicionado, es decir, la relación que existe entre la respuesta y el estímulo que lo provoca. La teoría de esta escuela psicológica se basa según las teorías de Iván Pavlov, las cuales se centran en el estudio de una conducta observable para controlarla y predecirla. Su objetivo es conseguir una conducta determinada o específica. Para los conductistas, el término o significado de aprendizaje sería el de la adquisición de nuevas conductas o comportamientos. Entonces, ¿cómo se produce el aprendizaje en el conductismo? Pues bien, el aprendizaje produce un cambio perdurable en la conducta de las personas. Los fundadores del conductismo propusieron un postulado muy conocido de estímulo-respuesta, es decir, que la respuesta deseada vendrá después de un estímulo producido justamente para obtener dichos resultados. El estímulo y respuesta está dada en el condicionamiento clásico. Tomaré el ejemplo del experimento de Iván Pavlov con el perro y la campana. Para esto utilizó un perro, comida y una campana. Antes del condicionamiento hacía sonar la campana, y lo cual el perro no generaba ninguna respuesta. Pero cuando traía comida, generaba una respuesta que es la de salivación. Durante el condicionamiento, Iván Pavlov hacía sonar minutos antes la campana, antes de traer la comida. Lo que producía en el perro era una salivación, ¿no? Pero después del condicionamiento, solamente con el hacer sonar la campana, hacía que el perro salivara sin ver la comida, ¿no? Entonces Iván Pavlov se dio cuenta de algunas cosas y sacó sus conclusiones, ¿no? Al principio, el perro, con el sonido de la campana, no generaba nada, es decir, era un estímulo neutro, no tenía ninguna respuesta, nada, ¿no? Luego, la comida sí, que es un estímulo incondicionado, ya que es algo natural, ¿no? Y la respuesta del perro era su salivación frente a la comida. Después, este estímulo neutro, la campana, pasó a ser un estímulo condicionado, ya que el perro, al escuchar la campana, generaba una respuesta condicionada por el estímulo, que era la de salivación sin tener que ver el plato de comida. Ahora mencionaré las oportunidades y ventajas del conductismo.
El primero es que se pueden observar la manera de evaluar. Lo segundo es que se modifica el comportamiento dando así a los refuerzos. Y tercero es que esta corriente psicológica aún sigue vigente en la enseñanza, en las instituciones educativas de inicial, primaria y secundaria, inclusive en la educación superior. Y las limitaciones o desventajas del conductismo es primero, obviamente, el intento de controlar y predecir la conducta de forma empírica y experimental. Lo segundo es que la enseñanza que se plantea está enmarcado en un programa cerrado, cuadriculado, lleno de refuerzos que modifican la conducta del aprendiz. Y finalmente, es que el alumno es condicionado con actividades ya previamente definidas.